Alajot Gerut. En el Simán 268, Seif número 1, escribe el Mejaber que un converso que entra para unirse al pueblo judío está obligado a la circuncisión. Si ya estaba circuncidado desde cuando era un no judío, o si nació ya circuncidado, es necesario extraer sangre de él, es decir, hacer atafat dam brit, y sin bendición. Y si el órgano, su gid, estaba destruido, el hecho de que no haya circuncisión no le impide convertirse y es suficiente que se convierta solo a través de la tevilá. Y el Ramá agrega que si se sumerge antes de ser circuncidado, esto es efectivo solo bediavad, post facto, y no debe hacer tevilá, pero hay quienes dicen que sí debe volver a hacer tevilá. La fuente para este seif la encontramos en la Yemará, en Yevamot, página 46a, donde dice que el rabino Gia bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo que nunca se considera que uno sea un converso hasta que haya sido circuncidado y se haya sumergido en la mikve. El Tur se toma de esta Yemará y en la sección Yoredea Alajot Gerut Simán 1 escribió que un no judío que se quiere convertir no es considerado un ger hasta que se circuncide y haga tevilá en la mikve. El Be Yosef, sobre lo que escribió el Tur, también escribe de la misma forma y señala que del Perek Ajoletz en Masejet Yevamot aprendemos que un no judío no se considera ger hasta que haga milá y después tevilá. El Bach, en el Seif Katam 1, en este mismo Simán, trae una discusión de los Tanaim en la Braita en Yevamot, página 46b, y que estos opinaron como Rabbi Yossi, quien explicó que el motivo por el cual nuestros antepasados dejaron de ser Berei Noach e hicieron milá y tevilá fue para recibir la Torá en Har Sinai. Entonces vemos que el Shulchan Aruch dictamina que un ger que entra al pueblo judío está obligado primero a circuncidarse. Ahora, si ya estaba circuncidado, debe hacer atafat dam brit y sin brajá, tal como escribió el Bach, el Rosh, el Rashba, el Rif, que tanto el bebé que nació circuncidado o el no judío que se convirtió cuando ya era grande requiere hacer atafat dam brit, y el Ramban explica que el motivo es porque el giur no está terminado sino hasta que el ger haga milá y tevilá. Por lo tanto, el moel siempre debe hacer la tafá antes de la mikve. Ahora, en relación en qué lugar se hace la tafá, el libro Nishmat Abraham escribe varios métodos sobre el lugar específico donde se hace la tafá. Y para resumir, escribe que la costumbre es hacer la tafá en la piel que está sobre la atará, que es el glande. Y el libro Tzara Brit escribe en nombre de Rav Auerbach y también en nombre de Rav Eliashiv que hay que hacer la tafá en la piel que está sobre el glande y también la piel que está al costado, es decir, al lado más próximo del cuerpo del bebé. Y el Rav Nissen Karelitz escribe y sostiene como el Hasonish que en todo lugar de la Tará está permitido hacer el atafat dam brit. Ahora, con respecto al porcentaje de sangre que se debe extraer durante la atafat dam brit, escribieron los Saharonim que no hay un porcentaje mínimo. Por lo tanto, aún una sola gota es suficiente. Y añade el Hasonish que el corte para el atafat dam brit no tiene un tamaño determinado y que no es necesario sacar sangre a la fuerza, sino que mientras salga algo de sangre por el rasguño, por el pequeño corte que se hace en la piel, es suficiente. Ahora, de todas maneras, hay quienes difieren y piden que sea un poco más extenso el corte. Y sobre alguien que hizo tevilá antes de hacer la milá, en la práctica el Ramá trae que es una discusión, un mahloket, y que bediavad es kasher la tevilá si él primero se circuncidó. Pero, como trae el Ramá, también hay quienes dicen que la inmersión no es válida y por lo tanto después de circuncidarse requiere volver a hacer tevilá. Hoy en día la práctica normal es hacer la milá y después hacer la tevilá. Y para finalizar esta lección, aquellos que quieran aprender más sobre este seif, como por ejemplo el día correcto en el que se hace la circuncisión Leshem Gerut, qué hacer
con aquella persona, por ejemplo, que tiene su miembro dañado y no se le puede circuncidar de nada, incluso sin hacer atafá? ¿Qué pasa con esa persona? O que por una enfermedad no se puede circuncidar. Los invito a escribir a la yeshiva y recibir información sobre nuestros cursos. En la descripción del video podrá encontrar más detalles. Quiero citarle un bello comentario que escribió el Rav Eliezer Melamed en su libro Peninei Halajá. Él escribe en el capítulo 10 de este libro que las leyes de Gerut son una de las leyes más bellas que existen en la Torah. A diferencia de aquellos que son racistas y que creen que el hombre no tiene la posibilidad de cambiar de pueblo ni su identidad, nosotros como Yudim hemos aprendido que cualquier gentil que realmente quiere unirse al pueblo de Israel puede hacerlo. Nuestros jajamín dijeron que el ger que descubre, normalmente el ger descubre durante el proceso de conversión que la raíz de su alma está en Israel, ya que todas las almas de Israel y la raíz de las almas de los gerim, de los conversos, todas juntas participaron en la recepción de la Torá en el monte Sinai, tal como está escrito en Shabbat 126a. En resumen, ahora quiero citar las leyes del Simán 268.6.2. Dice que cuando una persona viene a convertirse, se le debe decir: ¿qué es lo que te motivó a convertirte? ¿Acaso sabes que en este momento el pueblo judío es oprimido, presionado y sufrido? Y si él dice: lo sé, y seguiré siendo parte de tu pueblo, recíbelo de inmediato y cuéntale los principios de fe. Cuéntale que Hashem es uno y la adoración de ídolos está prohibida. Y cuéntale mucho sobre esto y enséñale algunas de las mitzvot más ligeras y algunas de las mitzvot más estrictas. Enséñale sobre algunos de los castigos de las mitzvot y también enséñale sobre las recompensas de las mitzvot. Y si acepta esto, circuncídalo de inmediato y espera hasta que esté completamente sanado, y luego se debe sumergir en la mikve y 3 dayanín se pararán a su espalda y por segunda vez le enseñarán algunas de las mitzvot ligeras y algunas de las estrictas. Y una vez que se ha sumergido, es un judío. Pero Haz Shalom, si luego de la conversión se extravía, se aleja del camino de la Torá y las mitzvot, sigue siendo judío, pero es considerado como un judío mumar, un apóstata. Ahora, la fuente de esta halajá la podemos encontrar en la Gemara en Yevamot, página 47b, que señala que si acepta todos estos detalles sobre sí mismo, se le circuncida inmediatamente. Y cuando se cura de la circuncisión, se le sumerge inmediatamente y dayanín se colocan al lado de él en su momento de inmersión y se le informa sobre algunas de las mitzvot indulgentes y algunas de las mitzvot estrictas. Y una vez que se ha sumergido y ha emergido de la mikve, es como un judío nacido en todos los sentidos. También el Peninei Halajá explica que en la práctica el ger debería entrar al pueblo de Israel de la misma manera que todo el pueblo de Israel entró en el pacto con Dios durante el monte Sinai, tal como está escrito en el Shemot 9.1. Cuando fue el éxodo, el pueblo de Israel se sometió a la circuncisión, tal como está escrito en el Sefer Yoshua, capítulo 5, verso 5. Y también cuando los Bené Israel llegaron a Al Sinai, Israel accedió a recibir la Torá y ofreció sacrificios. Y los hijos de Israel en ese momento hicieron tevilá y fueron rociados con la sangre de los korbanot, tal como está escrito en el Shemot 24.3. Ahora bien, aunque hoy, cuando el Beit HaMikdash está destruido, sin la posibilidad de hacer korbanot, la mitzvah es que en todas las generaciones se puedan recibir gerim conversos. Y en cualquier caso, a pesar de que no se pueden realizar korbanot por no haber mikdash, de todas maneras el ger es aceptado con la milá y la tevilá. También Maimónides en Isurei Biyá 13.14 escribe que si no encontramos ningún motivo oculto para su conversión, le informamos de la pesadez del yugo de la Torá y la dificultad que tiene la gente común para observar las mitzvot, pero si él acepta de todas maneras. Y vemos que está motivado por amor a la Torá. Lo aceptamos tal como está escrito en el libro de Ruth 1.18. También el Be Yosef
trae a un rishon llamado Smach, quien señala que esto fue escrito para que el converso, después de haber hecho Giyur y después de haber comprobado lo difícil que es cumplir todas las mitzvot, no venga a justificarse y decir que si él hubiese sabido lo difícil que era ser Yehudí, no se habría convertido. También el Rambam en Isurei Bia Perek 13 y también el Shulchan Aruch en el Seif 12 de este mismo simán agregan que incluso cuando el Ger pensó que ser judío era fácil y que no habían prohibiciones, y luego se da cuenta que no era así, de todas formas su conversión sigue siendo válida. Y el Sefer Be'al-Gerei Tzedek también escribe que lo mismo aplica a alguien que se convirtió para casarse con una mujer o si lo hizo por otro motivo diferente al Giyur. De todas formas, su conversión sigue siendo válida. Sobre este tema en específico, Besrat Hashem, vamos a seguir profundizando en las próximas lecciones. También el Shach en el Seif Katan 4 y 5 escribe que no hay que ser tan severos mencionando solo los castigos, ni tampoco debemos ser tan suaves aminorando las consecuencias de las transgresiones, sino que hay que citar como corresponde las mitzvot y su correspondiente onesh, castigo, y sahar, recompensa. Como por ejemplo el castigo por comer heler, la grasa prohibida, o transgredir el Shabbat. Sobre este Shach, el Perinei Halajá explica que incluso si tiene Kavanah Leshem Shamaim, es decir, una buena intención, si escucha de una vez todas las mitzvot y sus detalles, se abrumará y temerá que no podrá estudiar y cumplir todas las mitzvot. Y aunque hoy se acostumbra a enseñar al Ger más mitzvot y halajot antes de la conversión, de todas formas no se le debe enseñar todas las mitzvot de una vez. ¿Por qué? Porque se abrumará y a lo mejor se retirará del proceso siendo una buena persona. El Beritiv también explica que no es necesario entrar en todas las jumbrot, en todas las exigencias, ni tampoco en todas las kulot, indulgencias de cada mitzvah, sino que lo importante durante la primera etapa es transmitir la kavaná, la intención de las mitzvot, para que éstas sean estudiadas y practicadas leshem shamayim. También agrega el Beritiv en el Seif Katan 3 que si a alguien no se le enseñan las mitzvot fáciles ni las difíciles, de todas formas no se le debe retrasar su proceso de Giyur. Es decir, no hay que retrasar su proceso si no hay alguien que le enseñe en el momento. Hay que aceptarlo y prepararlo suavemente. Continuando con el Seif 2 del Simán 268 de Ilhot Gerut, el Shulchan Aruch escribe que a quien se acerca para convertirse se le debe enseñar algunas de las mitzvot más ligeras y también algunas de las mitzvot más estrictas, y enseñarle sobre algunos de los castigos por no cumplir las mitzvot y también su recompensa. De esta halajá podemos aprender que un no judío que está preparándose para un proceso de conversión sí tiene permitido estudiar Torah. Pero, ¿acaso esto aplica para todos los no judíos? Rabbi Yohanan, en Masejet Sanedrín, página 59a, dice: un no judío que se adentra en la Torah es responsable de la muerte, ya que está escrito que la Torah fue mandado por medio de Moshe como herencia a los hijos de Jacob. Por lo tanto, es una herencia para los judíos y no para los no judíos. Entonces podemos hacer una pregunta: ¿por qué esta prohibición no se incluyó explícitamente en las 7 leyes Benei Noach? Es más, el Talmud se sorprende de que una prohibición lo suficientemente grave como para ser responsable de la muerte no se registre de forma explícita como parte de las leyes de Noé. Entonces el Talmud responde que a pesar de que no figura específicamente, es parte de las leyes de Noé, pero a través de una derivación. La primera explicación es que la herencia prohíbe al no judío de ahondar en la Torá, ya que constituiría un robo. Otra explicación es que la palabra la herencia también debe leerse como desposada. Por lo tanto, un no judío que estudia Torá es considerado como haber cometido adulterio con una mujer prometida. Entonces, tanto en esta Gemara como también en Pesajín 49 se señala que la palabra morashá, herencia, también puede ser leída como morazá,
que es desposada. Y de esta forma ambas respuestas explican que la prohibición de estudio de un no judío de la Torá no se registra como una medida cautelar autónoma, porque ya se encuentra en una categoría existente de prohibición, ya sea a través del robo o de la inmoralidad sexual, el adulterio. Por otro lado, también tenemos la opinión de Rabbi Meir, quien escribe que los no judíos que estudian las partes de la Torá que se aplican a ellos son comparables a Shem, que era un sacerdote de Dios. Por lo tanto, los no judíos solo pueden estudiar las partes de la Torá que son esenciales para su práctica y fe, como Ben Noach. Ahora, las áreas de la Torá que corresponden únicamente a las misbot judías, los Benei Noach la tienen prohibidas para el estudio. Ahora, este tema es un poco más profundo, por lo que aquellos que quieran ahondar más en estas leyes y sobre todo en este tema del estudio pueden inscribirse en el curso de Alajot Gerut de nuestra Yeshiva, donde entramos en detalles sobre este tema de estudiar Torah para los no judíos. Ahora, ¿pero qué pasa con el que está en proceso de Giur? ¿Acaso puede estudiar Torah libremente? El Shevet HaLevi, en el Helek 7, escribe que una persona que está en un proceso de Giur puede estudiar todo lo que necesita para su preparación en el cumplimiento de las mitzvot, y así, de esta forma, una vez completada la conversión, ya pueda cumplir de forma correcta y sin miedo a transgredir por causa del desconocimiento o ignorancia de las leyes. Rabbi Akiva Eger también nos trae un caso interesante. El caso, por ejemplo, de una ciudad donde los Batei Dinim no tienen permitido hacer Giur. El Rab Akiva Eger trae que en este caso es mejor que el no judío no estudie Torah mientras viva en esta ciudad donde no se puede convertir, ya que al estudiar podría desmotivarse y abandonar el proceso de Giur. Por lo tanto, es mejor que solo comience a estudiar Torah una vez que se cambie a una ciudad donde sí esté permitido hacer la conversión. Ahora, en la práctica, escribe el Sefer Be'al-Gerei Atzedek, y citando a Rav Nissim Karelitz, que es mutar que aquel que esté en proceso de Giur estudie leyes que le ayudarán en su proceso de Giur, como por ejemplo las leyes de Isur Be'eter, leyes de Shabbat, Nidá y Kitzur Shulchan Aruch. Ahora, de aquí podemos aprender también sobre el uso de los tefilín antes del Giur, y el Sefer Al-Gerei Atzedek también cita al Radbaz, quien escribió del Rambam en Alajot Melachim que quien está en proceso de Giur y comienza a cumplir las mitzvot no debe usar tefilín. Pero en la práctica he podido apreciar que hay diferentes posturas sobre este tema. Por ejemplo, los gerim que hacen conversión en comunidades judías fuera de Israel, normalmente los rabanim no le autorizan el uso de tefilín durante su proceso de Giur. Y esto tiene su lógica, ya que al ser comunidades judías generalmente pequeñas, un no judío con tefilín podría traer cierto grado de confusión a la comunidad. Y también en Israel, a diferencia de lo que pasa fuera de Israel, en Israel la Rabanut alienta que la persona que está en proceso de Giur use tefilín. Y así de esta forma no se vea como un extraño dentro de la comunidad y así comience a practicar antes de finalizada su conversión. Continuando con lo citado por el Shulchan Aruch en el 6.2 del Simán 268, el Mejaber escribió que si el ger acepta la responsabilidad del judaísmo, se le debe circuncidar de inmediato y esperar hasta que se cure completamente la milá, y luego se le debe sumergir sin ningún tipo de hatitzá. El Ramá agrega que algunos sostienen que se le debe cortar también el pelo y que se debe cortar las uñas de las manos y de los pies antes de la inmersión. Ahora, es importante que antes de hacer la tevilá, como hemos visto, la persona no tenga en su cuerpo ningún tipo de hatitzá. ¿Y qué es una hatitzá? Literalmente, hatitzá es una separación. Y la fuente de esta halajá la encontramos en la Torá, cuando la Torá habla de la persona que se va a sumergir y señala que se debe lavar su carne en el agua. Y la Gemara en Sukkah 6a infiere de este pasuk que la carne, es decir, la piel de la persona, debe estar en contacto directo con el agua. Y aparentemente, si hay alguna hatitzá, separación entre el agua y el cuerpo de la persona que se sumerge, entonces la tevilá no es válida, independientemente de la cantidad de hatitzá
o si esta persona estaba o no preocupada sobre esta hatitzá en particular. El Shah explica que en relación con los dinim, con las leyes de hatitzá, de separación, al momento de la tevilá para Giur, estas siguen las mismas leyes que para una mujer que está en nidá. Es decir, para una mujer que debe hacer tevilá después de haber terminado su periodo de impureza. Tal como lo escribió el Shulchan Aruch en el Simán 198, que dice que la mujer debe sumergir todo su cuerpo al mismo tiempo. Por lo tanto, es necesario que no haya nada que la separe, Hotzet, de su cuerpo con el agua. También el Rambam Maimónides establece claramente que no solo toda la carne debe sumergirse en agua, sino que también cada pelo del cuerpo debe sumergirse en el agua durante la inmersión en la mikve. Por otro lado, desde el 6.23 aprendemos que los anillos y otras piezas de joyería que están apretadas y no permiten que el agua pase entre ellos y la carne constituirían una hatitzá. A lo que el Rahabad pregunta, ¿por qué un anillo constituye una hatitzá si una mujer nunca se quita el anillo? Por lo tanto, debería considerarse como parte de su cuerpo y no debería constituirse como una hatitzá, como una separación entre ella y el agua. Por lo tanto, el Rahabad también responde que una mujer sí está preocupada acerca de quitarse el anillo, por ejemplo, cuando hace su masa de la jalot, y ya que si no se lo quita, algo de masa se pegará entre su dedo y el anillo. Por lo tanto, aunque la mujer generalmente no está pendiente de su anillo porque siempre lo trae consigo, no se lo anda sacando por cualquier cosa, pero el solo hecho de que se lo quita para amasar ya se considera como una hatitzá. ¿Por qué? Porque eso significa que sí hay un momento en que ella se preocupa del anillo y está pendiente de este. En resumen, podemos traer también algunos tipos de hatitzá que se deben eliminar al momento de la tevilá. Y estos serían, por ejemplo, el nudo del cabello, la caspa, la secreción en los ojos, aros, relojes, pulseras, cualquier tipo de pasta untada sobre el cuerpo, vendaje, gasa, cualquier tipo de crema o ungüento. En conclusión, como vemos, hay muchas otras cosas que sí podrían ser consideradas como hatitzá. Y por eso se recomienda que cada cual consulte a su rabino, estudie y vea estos temas. De todas formas, la costumbre general es ser riguroso en este tipo de revisión y eliminar cualquier tipo de elemento extraño que esté en el cuerpo, como por ejemplo maquillajes, labiales, etc. Incluso aquellos que podrían ser permitidos, la costumbre es retirarlo al momento de la tevilá. Como podemos ver, los preparativos para la tevilá son muchos y lo que busca principalmente es tratar de eliminar todo lo que podría constituirse como una separación, una hatitzá, entre el cuerpo y el agua de la mikve. Ya que una hatitzá, una separación, podría invalidar la inmersión. Por tal motivo, la mujer debe someterse a un periodo de preparación que lo podemos llamar hafifá. Y esta hafifá consiste principalmente en el lavado y el peinado del cabello. Otra acción que también debe hacer la mujer es la revisión llamada iyun. Y esta revisión es visual y la mujer debe realizarla justo antes de la inmersión. También, con el fin de prepararse y estar libre de cualquier hatitzá, la mujer debería lavarse todas las partes ocultas y pliegues del cuerpo. Y esto último también aplica a los hombres que van a hacer tevilá para Giur, deben revisarse completamente el cuerpo antes de la inmersión. Por último, sobre la tevilá para el Giur, los Rishonim señalan que no hay una costumbre hoy en día de cortarse todos los cabellos, todos los pelos del cuerpo antes de la inmersión, incluso cuando estos son muy largos. Sin embargo, el Baj distingue entre pelos que no todos se cortan cuando están largos y por lo tanto no sería una hatitzá, y las uñas que sí se cortan generalmente, sobre todo cuando estas están largas. Por lo tanto, sí constituiría una hatitzá el no cortarse las uñas. Y el Hatán Sofer, sin embargo, escribe que la costumbre también ha ido evolucionando en algunos lugares en relación al cabello, donde se acostumbra a cortarse el cabello antes de la tevilá. Y el Beritiv escribe que si bien no hay hatitzá en el pelo para efectos de la tevilá para el Giur, trae al Shah, quien escribe que el minaj, la costumbre de Israel, es cortarlo antes de la tevilá para Giur. Pero Bediabad, si no lo hizo, la tevilá sigue siendo kasher.
Continuando con el Shulchan Aruch, el Mejaber sostiene que todos los asuntos del converso de darle a conocer las mitzvot y recibirlas, es decir, hacer Kabbalat mitzvot, y la milá y la tevilá, debe ser frente a 3 dayanim que estén en condiciones de juzgar, y además debe ser hecho esto durante el día. Y dado que la tevilá de un converso necesita un Beit Din, un tribunal de 3 dayanim, no debe hacer tevilá en Shabbat ni en Yom Tov, y tampoco durante la noche. Pero si él hizo tevilá en esos momentos, de todas formas, esta conversión es kasher. Ahora, el Bey Yosef nos trae la fuente de esta halajá en Yevamot, página 46b, que escribe que dijo Raba que un converso requiere un tribunal de 3 personas para presidir la conversión, y que también que uno no es considerado un ger, un converso, sino hasta que haya sido circuncidado y sumergido en la mikve. Y que el Beit Din, el tribunal, no puede sumergir a un converso por la noche. Y además, la Gemara sugiere de Rav Safra que necesitamos un tribunal de expertos para presidir la conversión. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es sobre lo que escribió el Mejaber, de que la persona antes de la conversión debe hacer Kabbalat mitzvot. Es si éste puede hacerlo sin conocer el idioma de los dayanim. Es decir, por ejemplo, el converso solo habla español y los dayanim solo hablan hebreo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Se puede convertir sin conocer el idioma de los dayanim? ¿Cómo hace Kabbalat mitzvot? Entonces, el Agra Nissim Karelitz Shlita responde que está permitido que un ger use un targum, un intérprete, al momento de estar enfrente de un Beit Din. Por lo tanto, confiamos en los traductores para hacer el intermediario en Kabbalat mitzvot. Y sobre lo que el Mejaber escribió, de que no debe hacer tevilá en Shabbat ni en Yom Tov, ni tampoco durante la noche, vemos una discusión entre los poskim. Por un lado, el Smaj trae en nombre del Baal Alajot Gedolot que un no judío que va y se quiere convertir puede hacer tevilá en Shabbat lehatjila a priori, pero el Rambam discute en Isurei Bia Perek 13 y escribe que está prohibido a priori lehatjila que haga tevilá en Shabbat. Y el Kesef Mishneh trae 2 razones para el Rambam. Primero sería que está prohibido hacer un din, un juicio en Shabbat, y el segundo motivo es que la tevilá produce un cambio en el estado de pureza del ger, y esta acción estaría prohibida en Shabbat. Pero termina el Kesef Mishneh explicando que el primer motivo sería el principal para el Rambam, es decir, hacer un juicio en Shabbat sería el problema. El Bey Yosef escribe que de acuerdo con la Gemara en Yevamot 46b y el Rambam en Isurei Bia Perek 13, el Giur no está terminado sino hasta después de la Milá y la Tevilá. Y en Shabbat no se hace Tevilá. Y agrega el Bey Yosef que desde la Gemara, el Isur, la prohibición, el problema estaría en hacer un tikkun, una corrección en Shabbat. Aunque por otro lado, trae que el hacer tikkun en verdad no es la causa del verdadero problema, ya que en Shabbat sí se puede quitar la tumá, la impureza. Por ejemplo, el caso de una nidá, que hace tevilá para salir de su estado de nidá. Y quitar la tumá es un tikkun. Por lo tanto, el problema en realidad no sería el tikkun, sino que sería el juzgar en Shabbat. Y eso estaría prohibido, tal como el Kesef Mishneh explicó al Rambam. Y sobre hacer la tevilá de Giur en la noche, el Baj y el Rashba traen que si el Beit Din comenzó el din, el juicio de día, con Kabbalat mitzvot, pero terminó de noche con la tevilá y el Giur, esto es kasher. De todas formas, los Rabanim establecieron que hay que hacer todo de día. Y si Kabbalat mitzvot comenzó de noche, todo está prohibido. Ahora, el Pijei Teshuva trae una diferencia entre un ger, un converso que es adulto, y uno que es un menor, un katán. Él escribe que el ger adulto que solo se convirtió, por ejemplo, frente a 2 dayanim o hizo tevilá de noche, es kasher bediavad. Pero esto no es así en el caso de un katán, de un niño, donde el ikar, lo principal para él, no es Kabbalat mitzvot porque él no tiene edad, no tiene conocimiento, sino que para él lo más importante es la tevilá. Y el Beit Din será el responsable de la tevilá. Por lo tanto, Lekulei Alma, de acuerdo con todas las opiniones, él requiere que su tevilá sea de día
y frente a 3 dayanim, sin ninguna duda de que el que está haciendo la tevilá es el niño. Por lo tanto, en la práctica, lemaasé, hoy en día, un giur nunca se realiza ni en Shabbat, ni en Yom Tov, ni tampoco de noche. Está escrito en el Shulchan Aruch Simán 268, Seif número 5, que al momento de la circuncisión se requieren 2 bendiciones. De todas formas, hay un mahloket rishonim, una discusión rabínica, de cuántas bendiciones realmente se requieren al momento de la milá de un ger. Por un lado, tenemos la opinión del Rambam en Alajot Milá y también del Rif, que sostienen que la milá de un ger requiere solo una bendición. Pero por el lado contrario, vemos la opinión del Aitur y también del Rosh, que discuten y sostienen que se requieren 2 bendiciones. Ahora, agrega el Sefer Amaor que la segunda bendición fue instituida por Jajamim para tranquilizar a los gerim y fortalecer su determinación antes de que cumplan una misvá asociada con el dolor y el sufrimiento, como lo es el caso de la circuncisión. También el Tur, en el Simán 268, trae ambas opiniones y escribe primero que se requiere una bendición para quien se circuncida por Giur, y también trae que hay quienes dicen que requiere 2 bendiciones, tal como es el caso del esclavo que se estudia en el Simán 267. Y de esta misma forma, tal como escribió el Tur, sostiene el Alajá el Shulchan Aruch. Ahora, el Shach también trae en el Simán 267 que las mismas alajot que aplican para la milá, que corresponden al esclavo, también se aplican en la milá que corresponde a una conversión. Y la alajá sigue el Tur y el Mejaber, que al momento de la milá se requiere 2 bendiciones, y así también sostienen los saharonim como el Taz y el Gra, el Gaón de Vilna. Ahora, si el ger ya estaba circuncidado, tal como vimos en el Seif número 1, el Mejaber en el Shulchan Aruch escribió que debe hacer Atafat Dambrit, pero sin decir Braja. Ahora, lemaasé, ¿cuál es la alajá práctica hoy en día? La alajá es que el Moel, antes de hacer la milá del ger, debe bendecir una vez, y al finalizar la milá, el ger bendice 2 bendiciones. Ahora, estas bendiciones las podrán ver en la descripción del video. Y después del Brit, se hace Kiddush con una copa de vino. Y si el ger ya estaba circuncidado, ya sea que nació circuncidado o fue circuncidado cuando era no judío, se le hace Atafat Dambrit, pero sin bendición, tal como fue citado anteriormente. Por último, como ya señalamos, la conversión en sí para ingresar al pueblo de Israel tiene lugar mediante la tevilá en la migbe, después de hacer la milá. Y la tevilá se lleva a cabo ante 3 dayanim de un tribunal, de un beidín, quienes le preguntan repetidamente si acepta la Torá y las mitzvot. Y antes de hacer la tevilá, el ger, la persona que se está convirtiendo, deben decir a la tevilá, y la costumbre es sumergirse una vez antes de la bendición para mojar todo su cuerpo, y luego el converso bendice a la tevilá, y así ha finalizado su entrada al pueblo santo de Israel. El Shulchan Aruch en el Simán 268, 6 escribe lo siguiente: que una mujer no judía que hizo giur y ella estaba embarazada, su hijo no necesita tevilá, es decir, su hijo es judío. Entonces vemos aquí que el Mejaber no especifica si la mujer sabía o no de su condición de embarazo. Por lo tanto, cuando escribió que la mujer hizo giur estando embarazada y el bebé después no requiere hacer tevilá, entonces podemos entender que si ella hizo tevilá estando embarazada y sin importar si ella sabía o no del embarazo, su hijo se considera convertido a través de su mamá. Y así también sostiene el alajá el Aruch HaShulchan. Por lo tanto, el niño será un judío para todos los efectos y no necesita una tevilá después de nacer. E incluso después de alcanzar la mayoría de edad, no podrá elegir si volver a ser un gentil, un no judío, o seguir siendo un judío de nacimiento. No puede elegir, es 100% judío. Continúa el Shulchan Aruch en el Seif 7, en este mismo Simán, y escribe que un katán, un menor de edad, que es un no judío, si tiene a su padre vivo, el padre puede llevarlo para que haga conversión frente a un beidín. Y si no tiene un padre y viene a convertirse solo por cuentas propias, o si su madre lo lleva a convertir,
un Beidín sí puede convertirlo porque es un mérito para él. Y así fue también como sostuvo el Abi Esdri, en que el Dat, el conocimiento del padre, el consentimiento del padre o del Beidín sirve para que también el hijo haga conversión. También el Rav Nissim Kareli Shlita agrega que no es necesario esperar a que el niño crezca para convertirlo, ya que se confía en que los padres le darán una educación judía y lo guiarán por el camino de la Torá y de las mitzvot. Pero como vimos, ¿qué pasa si el menor solo tiene a su madre? El solo consentimiento de la madre de este menor, de este catán, ¿sirve para que la conversión sea válida? Ahora, la respuesta a esta pregunta es una discusión, es un mahloket entre el Bet Yosef y el Baj. Pero de todas maneras, la halajá es que de acuerdo a todas las opiniones, si la madre es la que lo lleva al Beidín, esto no es suficiente y de todas formas sí se requiere el dat, el consentimiento del Beidín para que el giur sea válido en el caso de un menor de edad. Pero el Pirkei Teshuvah trae una diferencia entre, por ejemplo, un ger adulto, un converso adulto, y uno que es un menor de edad. Escribe el Pirkei Teshuvah que el ger adulto, por ejemplo, que se convirtió de noche, su giur es kasher bediabad, como vimos anteriormente. Pero esto no es el caso de un catán, de un menor, donde debido a su incapacidad de decidir de forma íntegra, cuando se hace Kabbalat HaMitzvot, el ikar, la parte principal para su conversión, es la tevilá y no la Kabbalat HaMitzvot. Por lo tanto, el Beidín será el responsable de la tevilá. De esta manera, podemos entender que el Lekulei Alma, de acuerdo a todas las opiniones, está completamente obligado a que el menor haga tevilá de día y frente a 3 dayanim, de la manera más correcta posible para que la conversión sea considerada válida en el caso de un menor de edad. Ahora, el Shulchan Aruch continúa en el Seif 8 y agrega que uno que se convirtió cuando era un menor de edad, es decir, menor avar o bat mitzvah, y cuando sea mayor puede protestar por su conversión y puede incluso considerarse como un no judío, como alguien que nunca hizo giur. Ahora, el Pirkei Teshuvah sostiene que solo puede regresar a ser no judío si se convirtió siendo un catán, pero si una mujer, por ejemplo, se convirtió embarazada, como dijimos anteriormente, el hijo nació en Kedushá, por lo tanto este hijo cuando crezca no puede volver atrás, sigue siendo siempre un judío. El Ran agrega que si el catán hizo una conversión de forma forzada o sin conocimiento de lo que estaba haciendo, de todas formas su conversión sigue siendo kasher, sigue siendo judío. Por lo tanto no puede volver a ser un no judío una vez que alcance su mayoría de edad. Y así también sostienen el Rambam, Tosafot, Rashba y el Ram. Pero el Baj señala que nunca escuchó algo así. Y lo mismo sostiene el Mordejai, quien sostiene que la conversión no es válida. El Baj explica también en nombre del Mordejai que si nunca se le escuchó al catán protestar por su conversión mientras aún era un catán, un menor, entonces se considera como que estaba de acuerdo y por lo tanto es completamente judío. Y si quiere volver a su vida pasada, solo tendrá la condición de un judío mumar, un judío apóstata, pero nunca la de un no judío. También el Bet Yosef agrega que el catán solo puede volver atrás si desde su giur en adelante no cumplía con las mitzvot. Pero si cumplía, no puede volver atrás a ser un no judío. El Sefer Al-Geria Sede también trae una interesante explicación de esta halajá. Por ejemplo, el caso de un niño que fue adoptado por una pareja de judíos antes de que el niño cumpliera los 13 años o 12 años en el caso de la niña. Y ahora ellos quieren hacer la conversión. ¿Es esto posible? De acuerdo con la Shitá del Ran, este niño se puede convertir bajo el Dat, el consentimiento del Beidín, pero de acuerdo con el Mordejai y el Shach, no se le puede convertir sino hasta que sea grande y tenga verdadera conciencia de lo que está haciendo. Y el Sefer Al-Gerei Tzedek también trae el Sefer Minhat Yitzhak, quien escribió que si el catán fue adoptado por padres no religiosos, no observantes, el bebé no puede hacer giur, ya que estos padres no lo guiarán en el cumplimiento de las mitzvot. Y por lo tanto, deberá esperar a ser mayor de edad
para poder hacer un giur como corresponde. El Shulchan Aruch, en el Seif 10 del Simán 268, sostiene que si alguien que anteriormente se sabía era conocido como un hombre o una mujer no judía, y ahora viene y dice, fui convertido apropiadamente por un Beit Din de tal y tal, no se le debe creer hasta que traiga testigos. Pero si lo vemos comportándose según los minagim, las costumbres de Israel, y hace todas las mitzvot, se presume que es un Get Tzedek, a pesar del hecho de que no hubo testigos para dar testimonio de quién los convirtió. Y si el caso es que viene a casarse con alguien del pueblo de Israel, en ese caso no se le acepta hasta que vengan los testigos o hasta que haga tevilá nuevamente frente a nosotros, ya que inicialmente tenía un estado conocido de ser no judío. Sin embargo, uno que no era conocido y ahora viene y dice que él era no judío y que se convirtió por un Beit Din, se le debe creer, porque la boca que lo prohíbe cuando admitió y dijo que era un no judío, también es la boca que lo permite. Y dice ahora, pero yo hice giur en un Beit Din. Pero el Rambam escribe que este dictamen solo se aplicaba en días anteriores, e incluso entonces solo en la tierra de Israel. Pero fuera de Israel, uno debe traer evidencias antes de poder casarse con una mujer judía, porque los jajamim aumentaron las restricciones cuando se trata del linaje en comunidades fuera de Israel. Y el Shach sostiene que un no judío que tiene hasaká de goy, de no judío, es decir, se sabía que era un no judío y dice que hizo giur, no es creíble. Pero si es alguien que no es conocido y dice que no era judío anteriormente, pero después hizo giur, es creíble, porque su sinceridad al admitir que era un no judío da pie para creerle que hizo conversión. Ahora, el Beritiv trae al Baj, quien escribe que hay quienes son leaquel, indulgentes incluso para el caso del matrimonio, y así también sostiene el Rambam. Ahora bien, Lemaasé, en la práctica, en nuestros tiempos, la costumbre es que un tribunal tenga cuidado e investigue la conversión de un converso antes de permitirle casarse entre el pueblo judío. También el Shulchan Aruch, en el Seif número 11, sostiene que un hombre que tiene la hasaká de judío y ahora dice, me convertí solo, es decir, no frente a un Beit Din, si tiene hijos, no creemos su testimonio sobre sus hijos para anular la condición judía de ellos, sino que solo se le cree para anular su propia condición de judío. Y se le prohíbe ahora casarse con una mujer judía hasta que haga tevilá frente a un Beit Din. Por lo tanto, en la práctica, el Mejaber sostiene que si el ger tiene hasaká de judío y dice que se ha convertido después solo, sin un Beit Din, solo él queda pasul, queda descalificado como judío. Pero sus hijos siguen siendo judíos, porque el padre no puede descalificar el linaje de sus hijos. Pero a esta persona se le prohíbe casar con una mujer judía hasta que haga tevilá y frente a un Beit Din. Y el rabino Akiva Eger agrega que este ger que está pasul también requiere hacer atafat dambrit junto con la tevilá, ya que tal como escribió el Shulchan Aruch, un no judío que quiere entrar al pueblo de Israel necesita milá y tevilá. Y en este caso, atafat dambrit, porque este ger pasul descalificado, a pesar de estar circuncidado, es en efecto un no judío. El Shulchan Aruch, en el Simán 268, Seif número 12, escribe que cuando un potencial converso viene a convertirse, se le debe chequear porque tal vez quiera convertirse por dinero o por honor, o quizás quiere ingresar al judaísmo por algún temor. Y si es un hombre, debemos también verificar si tal vez ha puesto los ojos en una mujer judía. Y si es una mujer, se debe verificar si tal vez ha puesto sus ojos en los hombres solteros de Israel. Y si no se le encuentra tal causa, se le debe informar, se le debe relatar sobre el peso del yugo de la Torá
y la dificultad de cumplir esto en medio de las naciones del mundo, para que de esta manera los potenciales conversos se vayan, es decir, desistan de hacer la conversión. Estamos hablando de aquellos que no son sinceros. Pero si a pesar de las advertencias aceptan y no se van, y vemos que están volviendo por amor a la mitzvot, al judaísmo, debemos aceptarlo. Y si no lo investigamos o no le informamos sobre el sahar, sobre la recompensa de los mandamientos y su onesh, es decir, el castigo, y fue circuncidado e inmerso en la mikve frente a 3 dayanim, entonces es para todo efecto un converso, un ger. E incluso si se descubre que por un motivo oculto, como lo discutimos recientemente, se convirtió, ya que hizo milá y tevilá, dejó la categoría de un no judío y solo sospechamos de él hasta que veamos su comportamiento posterior a la conversión. E incluso si este converso, regresa a sus antiguas creencias y sirve Haz Shalom a los ídolos, es como un judío mumar, un judío apóstata, donde su kedushá de Israel se mantiene. Y el Ramá agrega que un judío mumar que se arrepiente no necesita tevilá, pero de acuerdo a los jajamim, este debiera hacer nuevamente tevilá y Kabbalat HaMitzvot frente a un Beidín de 3. Y vemos que esta halajá en los Rishonim es una discusión, es un mahloket. Por un lado, de acuerdo a la Gaot Mordejai, si alguien va al Beidín y es obvio a los ojos de los Dayanim que la persona se quiere convertir por algún tipo de beneficio, no se le debe aceptar para Giur. Pero tenemos también la opinión del Ritva, que sostiene que si la Kavaná, la intención del Ger, al momento del Giur, solo era por un motivo diferente, como por ejemplo el matrimonio, el honor, etc., Bediavad, post facto el Giur es válido. Y así también sostiene el Drishá. Pero de acuerdo con el Mordejai, el Giur incluso Bediavad es inválido, y solo en caso de que veamos que después de la conversión comenzó a cumplir mitzvot, entonces en ese caso el Giur sería válido. Y el Rashba, Rambam, Maimónides y el Shulchan Aruch sostienen como el Ritva. Ahora, el Eliezer escribe que si el Beidín sabe que el Giur es por causa de un matrimonio, por ejemplo, la muchacha que se quiere convertir puso sus ojos en un joven judío, en ese caso ciertamente no se le debe aceptar para Giur, tal como trajo el Rambam Maimónides en Isurei Bia, y también como sostuvo el Shulchan Aruch en este seif. Ahora, Lemaasé, en la práctica hoy en día, dice el Maharán Rab Haim Ozer que uno debe ser indulgente en el caso de una mujer que viene a convertirse por causa del matrimonio. Si ella dice que se quiere casar bajo la jupá, hacer kirushim, y además asegura que guiará a sus hijos de acuerdo con el Dat Israel. Y así también hay muchos Beidín, como el Agaón Arav Kloger, que toman esta misma postura y reciben estas conversiones, hacen este tipo de conversiones de manera lejatjila, a priori. Pero, ¿qué hacer si una pareja mixta, un judío con su pareja no judía, se presenta ante un Beidín y la pareja no judía, la mujer, quiere convertirse? Por un lado, se dictaminó que no se debiera aceptar a un gentil, en este caso una gentil, que busca convertirse por causa del matrimonio, ya que es probable que si el gentil no se hubiera casado con un judío, en este caso, esta gentil no se habría acercado nunca a la conversión, nunca se habría acercado al judaísmo. Claramente entonces sería por matrimonio. Pero por otro lado, la regla es que si el Beidín los acepta, Bediavad, la conversión sigue siendo kasher. Y al hacerlo, le ahorramos también al judío la severa prohibición que hay de vivir junto con un cónyuge gentil. De hecho, la mayoría de los poskim ordenaron que si el gentil estaba dispuesto a aceptar el yugo de las mitzvot, debería ser aceptado para la conversión. Pero también debemos considerar que cuando todos los jajamín dijeron que no se aceptan las conversiones por matrimonio, fue en un momento en el que sin el permiso de los padres no era posible el casamiento, y por consiguiente, al rechazar la conversión, el matrimonio no se podía realizar. Pero cuando la pareja ya está viviendo junta, ¿de qué sirve no aceptar la conversión?
porque finalmente él no transgredirá más de lo que ya está haciendo al vivir con la mujer no gentil. Además, si el gentil o la gentil no se quiere convertir, existe el temor de que eventualmente su cónyuge judío sea asimilado por completo. Y todo lo que los sabios dijeron, que el mal vendrá al Beidín, que recibe Gerim por causa de matrimonio, es precisamente cuando al recibirlo ingresa a Israel y puede afectar adversamente a la parte judía. Pero aquí, que ya están viviendo juntos, judío con una gentil, entonces no hay culpa de los Batei Dinim que reciben a estos Gerim, sino que por el contrario tienen el sehut, el mérito de que están tratando de evitar la asimilación. Por lo tanto, si el cónyuge gentil está dispuesto a guardar los mandamientos, las mitzvot, se le debería convertir, y así es el dictamen del Ahieser, del Alumot y del Rab Uterman en el Sefer Shevet Mi Yehuda. Ahora, en resumen, el Sefer Al-Geriat Tzedek trae el siguiente resumen sobre esta halajá en relación, por ejemplo, a una conversión con motivos diferentes al Gerut, algo que no es Leshem Shamayim. Primero, si la Kavaná, la intención del Ger, era Leshem Shamayim, pero además tenía algún otro motivo, como por ejemplo el matrimonio, incluso de acuerdo con el Mordejai, la conversión es válida. Ahora, si la Kavaná, la intención del Ger al momento del Yur, solo era por un motivo diferente, es decir, solo por matrimonio, por un honor, por un temor, etc., entonces aquí vemos que de acuerdo al Ritva, al Rashba, al Ramban y al Shulchan Aruch, Bediavad, el Yur es kasher. Pero de acuerdo con el Mordejai, el Yur, incluso Bediavad, es inválido. Y solo en el caso de que después veamos, después de la conversión, que comienza a cumplir mitzvot, el Giur es válido a pesar de que su intención inicial no era la correcta. Ahora, si el Ger, después de hacer la conversión, no es Shomer Mitzvot en las prohibiciones que son de la Torah, como por ejemplo el Shabbat, el Kashrut, de acuerdo a todas las opiniones, esta persona, este Ger, es considerado como un no judío. Por último, el Shulchan Aruch escribe que si un converso que retorna a su antigua creencia y se vuelve rebelde por temor, de manera similar, un judío Mumar que transgrede debido al miedo que va a ser asesinado por ser yudí, sigue siendo un judío. Y su shejitá, por ejemplo, estaría permitida y el vino que toca no se transformaría en pasul, no se transformaría en prohibido. Por lo tanto, de acuerdo con el Mejaber, en este Shulchan Aruch, si este Ger extravía su camino, aún sigue siendo un judío, pero Mumar, y su Kedushá de Israel se mantiene, por lo que no requeriría Tevilá. Pero de acuerdo con el Rama, esto es solo de Oraita, que no requiere Tevilá. Pero Mide Rabanán, de acuerdo a los Jajamín, esta persona que es Mumar y quiere volver en Teshuvá debe hacer Tevilá y Kabbalat al-Mitzvot frente a un Beidín de 3. El Shulchan Aruch en el Simán 269.1 escribió que Mide Oraita está permitido que un converso se case con su madre o con su hermana por parte de madre que se convirtió. Sin embargo, también el Shulchan Aruch agrega que los Rabanim, los Jajamim, prohibieron esto para que no dijeran pasamos de una santidad más estricta a una santidad más indulgente. Ahora el Shach explica que los Jajamim prohibieron esto ya que los Benei Noach también tienen prohibido casarse con la madre y la hermana, y así de esta manera los Gerim no digan Haz Shalom, que con la conversión pasaron de una Kedushá mayor, eran más exigentes, ahora que son judíos pasaron a una Kedushá menor, menos exigente. Ahora el Veritiv trae lo mismo que el Shach, pero explica que si por ejemplo una pareja que ya estaba casada antes de convertirse y eran parientes paternos, no se les separa, pero antes del Giur de todas formas se le hace esperar 3 meses para saber si estaba embarazada y determinar si el hijo fue concebido o no en Kedushá, en santidad, como vamos a ver en los siguientes shuri. Ahora, de esta halajá podemos traer una aplicación práctica. Tal como se trajo anteriormente, un ger es como un recién nacido y no tiene una relación halágica con su padre. Por lo tanto, la pregunta que nos podemos hacer es si ahora que se convirtió este hijo junto con su padre, ¿acaso él está obligado a seguir el minaj, la costumbre del padre? Por ejemplo, el padre desde su conversión sigue el minaj sefardí. ¿El hijo también necesita seguir el minaj sefardí? ¿O puede, por ejemplo, seguir el minaj ashkenazí? A simple vista, uno podría pensar que al convertirse ambos, lo lógico
es que el hijo siga el minhag del padre. Pero ya sabemos que según la Torah, Midoraita, ya no hay ninguna relación entre ambos. Y el hijo, en términos halágicos, está en la misma categoría que su padre. Es más, ambos son Ben Abraham Avinu. Por lo tanto, Mikaradim, de acuerdo a la halajá, el Sefer Ilhot Shlomo, escribe que el hijo puede tomar el minhaj, la costumbre que él desee. Ahora, el Agaon Rav Nissim Karel Shlita sostiene que el Lejatjil, a priori, tanto el padre como el hijo deberían seguir el minhaj de la comunidad, de la Keilah a la que pertenecen. Pero si ellos aún no tienen una Keilah fija donde participar, entonces pueden seguir el minhaj del Beit Din que los convirtió. Ahora, en relación con la prohibición de Yihud, de estar a solas, por ejemplo, con una mujer, habría un isur con respecto a la madre, una prohibición con respecto a estar a la madre o con la hermana e hijas casadas. Pero explica la Gaona Rav Nissim Karelitz que el ger que se convirtió cuando era pequeño junto a su madre, no habría un isur de Yihud entre ellos, ya que no se teme que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, lo haga transgredir en esto. Pero también agregó el Rav Nissim Karelitz que solo con la hermana se debería ser un poco más mahmir, pero el Sefer Davar Alajá Alajot Yehud duda de esta última opinión. El Shulchan Aruch en el Simán 269 escribió que un ger que se convirtió junto a su esposa necesitan esperar 3 meses antes de casarse para saber si estaba embarazada y si ese bebé es de cera de Kedushá o cera de no Kedushá. Ahora, el Ramá agrega que si no quiere continuar con ella y quiere casarse ahora con otra mujer, no necesita hacerle un get, sino que solamente debe dejarla y sin emitir un get, porque en verdad, lógicamente, no estaban casados. Ahora, escribió el Dalgur Mirvava que cuando una mujer conversa y ya es anciana y es evidente que ella no puede embarazarse, entonces no necesita esperar 3 meses después de haber hecho el Giur para casarse con su esposo. Pero el Hekat Mejoke discute y escribe que esto es un safek, una duda, sobre todo si después de la conversión ella no quiere continuar con el que era su esposo, sino que quiere buscar a otro judío para casarse. Pero si decide casarse con el que era su esposo, en ese caso no requiere esperar 3 meses. Ahora, el Shut Me'arasham también escribe que cuando la Georet, la conversa, ya estaba embarazada al momento de la conversión, esta no necesita esperar 3 meses para casarse con su esposo que se convirtió junto con ella. Y le maaseh, así es la práctica hoy en día. Ahora el Bet Shmuel también discute la cuestión de si una Georet que no estaba casada también tiene que esperar 3 meses antes de casarse después de la conversión. Ahora, de todas formas, le maaseh, en la práctica, el Pirkei Teshuvah cita al Radbaz y decide que las mujeres solteras que se han convertido también deben actuar estrictamente y no solo las casadas, es decir, las mujeres solteras que se convierten también tienen que esperar 3 meses. También el Rav Nissim Karel Shlita sostiene que la mujer soltera después de su conversión requiere esperar 3 meses antes de poder casarse con un judío. Ahora, si la mujer estaba separada de su marido antes del Giur, sirve solo mediaba como una evidencia de que no estaba embarazada. Y solo en Shad Hak, en caso de apuro, se puede serle aquel siempre y cuando además ella diga que los 2 meses anteriores tuvo su Beset, su periodo regular menstrual, por lo tanto no tiene forma de estar embarazada. Ahora, en el caso que una no judía dio a luz e inmediatamente después hizo el Giur, es un mahloket, es una discusión entre los poskim si ella también necesita esperar 3 meses para casarse. El Sefer Bet Abraham sostiene que ella no necesita esperar, ya que después de dar a luz es imposible que vuelva a quedar embarazada inmediatamente. Pero el Sefer Eben Yegará escribe que de todas formas necesita esperar 3 meses. Ahora, el Sefer Al-Gereyat Tzedek escribe que desde el Dalgur Mirvava podemos sostener que no se puede serle aquel indulgente a menos que se hayan convertido juntos. Ahora, como hemos visto, el motivo de hacer esperar 3 meses a una pareja de Gerim es para saber si la mujer estaba o no embarazada y de esta forma identificar si el bebé proviene de la cera de Kedushá o no. Ahora, ya se han discutido
los métodos naturales con los que se contaban antiguamente para identificar si la mujer estaba o no embarazada al momento de su giur, como por ejemplo si estaba con su beset, con su periodo menstrual al momento de la conversión, o si era anciana o si había tenido su menopausia, etc. Pero ¿qué pasa hoy en día con las pruebas de embarazo, los tests modernos? Lemase, hoy en día la Rabanut de Israel y la mayoría de los Beitín no hacen esperar 3 meses a la pareja de Gerim, sino que utilizan el resultado de una prueba de embarazo de sangre que se hace en un laboratorio y se certifica y se da una evidencia de que ella estaba o no embarazada, y así sabemos si es era de Kedushá o no Kedushá. Ahora, es más, en lo personal, una vez me tocó presenciar en una mikve en la Rabanut de Beersheba como una pareja de Gerim, antes de hacer la tevilá, no llevaron el resultado de esta prueba de sangre que confirmaba o no el embarazo. Y la solución de los dayarim que estaban en ese momento fue que se hiciera un examen rápido con una prueba de orina. Y de esta manera se pudo comprobar si estaba o no embarazada. La Gemara en Masejes Ketubot, página 7a, menciona la decisión de Rav Una de que las Sheva Brajot se recitan durante los 7 días siguientes a la Jupá, tanto para una betula, para una mujer virgen, como para una viuda. Sin embargo, en relación a la viuda, esta ley aplica solo en el caso de que una viuda se case con un bajur, es decir, con un joven soltero, debido a la gran alegría de los bajurim, porque es su primer matrimonio. Sin embargo, cuando una viuda se casa con otro viudo, entonces se recitan Sheva Brajot, pero solamente un día, el primer día. Ahora, el Shulchan Aruch reglamenta en la sección Eben Haeser, Simán 62.6, que si es un viudo el que se casa con una viuda, se recitan Sheva Brajot solo el primer día. Si es un bajur, un joven soltero que es su primer matrimonio y se ha casado con una viuda, o es un viudo el que se ha casado con una mujer joven soltera con una betulá, entonces se recitan durante los 7 días la Sheva Brajot. Ahora, sobre los Gerim, sobre el matrimonio de Gerim, el Pejei Teshuvah en el Seif Katan 9 de este Simán sostiene que el din de la Georet es similar al de la viuda. Por lo tanto, cuando una pareja de conversos se casa bajo la Jupá y Kiddushim, solo deben realizar un día de Sheva Brajot. Ahora, el Hatam Sofer discute y sostiene que el ger que se casa con su esposa Georet sí debe realizar Sheva Brajot los 7 días. Pero el minhaj de hoy es como escribió el Pejei Teshuvah. Y así también me tocó escucharlo directamente de la Gaona Rab Yosef Dah. Ahora, de aquí se puede desprender también que si el ger y la Georet se convirtieron cuando eran pequeños, de todas formas sí requiere que se le haga Sheva Brajot los 7 días de la semana. Ahora, el Sefer Al-Gerei Atzedek trae al Rab Nissim Kareli Shlita, quien resume algunas alajot especiales para las mujeres al momento de la conversión. Primero, la Georet no necesita contar Sheva Nikim para estar pura antes de la Tevilá Leshem Giur, ya que no hay tumá en los no judíos. También todo beset anterior a la Tevilá del Giur no es considerada como tal, y el motivo lo trae el Hasonish, que un ger que se convierte es como un recién nacido. Y también la mujer que hace Giur no tiene ninguna prohibición de prepararse para la Tevilá durante el periodo de 9 días, es decir, los 9 días de Av, como por ejemplo lavarse el cuerpo con agua caliente, cepillarse su cabello, limpiarse las uñas, etc. Y esto se debe a que aún no es judía, entonces no está bajo las prohibiciones de los 9 días de Av. El Shulchan Aruch en el Simán 269.10 sostiene que los conversos, los Gerim, no tienen relación familiar, e incluso 2 hermanos gemelos que se convierten pueden testificar el uno por el otro, porque un no judío que se convierte, como ya dijimos, es como un niño recién nacido. Y el Esma agrega, por ejemplo, el caso de 2 hermanos que no son gemelos. Uno de ellos nació antes de que su madre se convirtiera, es decir, sin Kedushá, y el otro después, es decir, el segundo hermano fue concebido con Kedushá. Y estos 2 pueden testificar el uno por el otro.
Ahora el Beritiv trae en palabras del Sma y el Shach que estos hermanos, como solo nacieron en Kedushá de Oraita, sí pueden ser testigos el uno con el otro. Ahora, el Shach también plantea la pregunta anterior, lo que prueba que están descalificados como testigos incluso de Oraita, porque cuando su nacimiento es con Kedushá, son castigados por Karet por el pecado de casarse con la esposa del otro, como lo declaran los Rishonim. Y así también escribe la Halajá el Taz. Ahora, si es así, razona el Shach que esto prueba que en este sentido son hermanos, cuando solo su nacimiento y no su concepción es con Kedushá. Ahora, la razón por la que dictaminamos que si solo su nacimiento fue con Kedushá y que están descalificados para testificar es porque decimos Ubar, Yerach y Mo. Esto significa que cuando la madre se sumergió en una migbe por el bien de la conversión, los dos hijos también se convierten y no necesitan más conversión, los dos hijos que estaban en el vientre de la madre al momento de la conversión. Ahora, si es así, nacieron como judíos en el sentido más completo, y si su Brit Milá cae en Shabbat, uno hace el Brit en Shabbat, aunque esto de otra manera constituiría un Hilul Shabbat, el romper Shabbat, pero por Milá se puede. Y la brajá en Brit Milá se declara tal como lo es para cualquier judío, ¿ya? Y no es una brajá especial. Ahora, también se hace un Pidyon Aben, y su estatus es el de los judíos desde el momento de su nacimiento, como un judío nativo. Sin embargo, hay más que decir al respecto, y esto se debe a que parece del Ramban Nachmanides en Yevamot que su Brit es de hecho el del converso. Ahora, Nachmanides demuestra esto por el hecho de que de Diabad post facto un converso puede hacer Milá antes de la Tevilá, como en el caso de la concepción sin Kedushá, en la que la Tevilá fue hecha por la madre y el Brit vino después. Y a partir de esto vemos que el Ramban Nachmanides no sostiene como el Shach, y si bien esto no es el lugar para ampliar el tema, podría ser que esta sea la razón por la que el Bey Yosef dejó este asunto como algo que requiere una mayor investigación, es decir, Sarij y Yu. A continuación, traeré un resumen de las leyes particulares que afectan directamente a los Gerim. En primer lugar, el Shulchan Aruch en el Simán 464-6.4 escribió que el Ger no puede bendecir Shelo Sanigoy. Pero de acuerdo con el Azarei Knesset Agedolá, el Magen Abraham, de acuerdo también al Shulchan Aruch Arab, también de acuerdo a Rab Nissim Karelitz y al Yad Aaron, el Ger sí puede bendecir Shelo Sanigoy. Ahora el Kaf HaChaim agrega que el Ger puede bendecir Shelo Sanigoy, pero sin Shem Malchut. Y así también es el dictamen del Beor Lección. Por otro lado, el Kaf HaChaim y el Alajá Brurá escriben que incluso uno que nació de un vientre de una mujer conversa, que se convirtió mientras estaba embarazada, pero fue concebido sin Kedushá, no puede bendecir Shelo Sanigoy, ya que como fue escrito por el Bey Yosef en nombre del Rab David Abudraham, él no fue concebido en Kedushá. Ahora bien, si la madre se convirtió y él fue concebido después del Giur, entonces sí fue concebido en Kedushá, por consecuencia ahora puede bendecir Shelo Sanigoy. Ahora, sobre si está permitido que el Ger pueda ser contado para el Minyan y ser Hassan o Sheliach Zibur, el Kaf HaChaim y la Alajá Brurá, el Yalkut Yosef y el Rab Nissim Karelitz Shlita sostienen que el Ger Tzedek tiene permitido subir a la Tevá y oficiar de Sheliach Zibur, incluso de forma kabua, y durante la tefilá debe decir Eloenu veloe abotenu le Abraham. Ahora, por lo tanto, en conclusión, el Ger es como cualquier judío y es contado como parte del Minyan, e incluso puede ser el Sheliach Zibur, el Hassan oficial de la comunidad, y sacar de Jehová de la obligación a toda la Keilah con su tefilá. Ahora, sobre nombrar al Ger como Ben Abraham, el Taz escribió que el Ger se debe llamar a la Torá con el nombre de Ben Abraham. Y esto no está en discusión, y Likulei Alma, de acuerdo a todas las opiniones, así es la halajá. Pero ¿qué pasa cuando el Ger tiene un padre judío? Como por ejemplo es el caso cuando los hijos siendo pequeños se convirtieron junto a sus padres, o es un Ger que tiene padre judío y madre no judía y se tuvo que convertir, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se le puede llamar como Ben Abraham o se le puede llamar con el nombre del padre judío?
Ahora, el Sefer HaGeret Tzedek trae el Psak, el dictamen de Rab Nissim Karelitz, quien sostiene que el ger se debe llamar a la Torá como Ben Abraham. Pero si este ger tiene un padre judío, para evitar la vergüenza del padre, se puede serle aquel indulgente y a este hijo se le puede llamar a la Torá con el nombre de su padre. Ahora, esto no aplica, por ejemplo, cuando haya que llenar una ketubá o algún documento halágico. Ahora, sobre invitar a alguien en proceso de giur a comer para Yom Tov, el Rab Nissim Karelitz posee que está permitido invitarlo a comer en Yom Tov, pero con la única condición que no se le cocine algo especial a él durante el Yom Tov. Pero agregarle más a la comida que todos comerán en Yom Tov no hay ningún problema. También el Rab Karelitz agrega que si hay alguien que está en Safek Giur, que no se sabe si su conversión es kasher o no, por lo tanto requiere un Giur lejumbra, de todas formas se puede invitar a esta persona a comer en Yom Tov, ya que esta provisión de invitar a alguien que no es judío a comer en Yom Tov es solo de Rabanán. Y en caso de Safek podemos ser indulgentes. Safek de Rabanán le cula. Ahora, sobre rezar por padres no judíos, el Sefer HaGeret Tzedek trae que el ger tiene permitido hacer tefilá para la curación por sus padres no judíos por causa de Hakarat HaTov, es decir, por agradecimiento por todo lo bueno que recibió de ellos. Y así también es el dictamen del Rab Nissim Karelitz, y el Miktav Shlomo también sostiene que el ger Tzedek puede leitpalel refuot por su madre o por su padre no judío para que alcance curación de su enfermedad, y también trae que hay quienes sostienen que también puede hacer Kadish por ellos cuando su alma sube después de su muerte. Ahora, sobre si es correcto que el ger haga Kadish por su padre o su madre o guarde otras leyes de Avelut, la halajá práctica es que el ger puede decir Kadish por su padre o madre no judía, pero no es una obligación. Pero de todas formas es recomendable que lo haga, ya que tal como escribió el Rab Obadía Yosef, incluso esto trae beneficios al descanso del alma del fallecido. Y sobre las otras leyes de duelo, según lo dictaminado por el Rab Obadía Yosef, un ger que se convirtió junto con sus padres, o como ya vimos anteriormente en otro shur, incluso por un padre o madre no judío, tiene permitido hacer lo siguiente. Como ya dijimos, puede recitar Kadish, también puede hacer Ashkabá, puede darse de acá el Elul Nishmat, y podría guardar Shiva y Shelushin con la precaución de no dejar de estudiar Torah ni dejar de ponerse los tefilín. ¿Por qué? Porque no está obligado a ese tipo de ritos. Y sobre la mitzvah de Priur Rebu, el Shulchan Aruch sostiene que si uno tuvo hijos mientras todavía era no judío y después él y ellos, los hijos, se convirtieron, entonces ya ha cumplido la mitzvah de Priur Rebu. ¿Cuáles son las bases concretas en la conversión? Y cuando alguien es converso, ¿por qué no todos aceptan su conversión? Para responder, primero, en relación a la pregunta sobre las bases concretas de la conversión. Esta respuesta, la verdad es que es simple y está explicado en detalle en nuestro curso de leyes de Gerut. Ahí podemos ver que la Gemara en Masejet Yevamot página 46 y también el Shulchan Aruch en el Simán 268 traen que el proceso de conversión consta de los siguientes pasos. Primero, la aceptación del yugo de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot frente a un Beit Din, a un tribunal rabínico de 3 dayanim, de 3 jueces. Después, en el caso del hombre, debe hacer la milá, la circuncisión, y posteriormente se debe hacer la tevilá, previa repetición de Kabbalat HaMitzvot. Por supuesto que la tevilá debe ser hecha en una mikve kasher apta. Ahora, este procedimiento es claramente descrito por el Mejaber y es apoyado por todas las opiniones. También agregan los poskim que hoy se debe investigar en detalle la verdadera motivación de la conversión. Es así como el Agad Mordejai escribe que si alguien va al Beit Din y es obvio a los ojos de los Dayanim que la persona que quiere convertirse lo hace por algún tipo de beneficio, no se le debe aceptar para el Giur. Pero el Ritva sostiene que si la Kavanah, la intención del Ger al momento del Giur, solo era por algún motivo diferente, como por ejemplo el matrimonio, el honor, etc., Bediaba, post facto, el Giur sigue siendo válido. También hay un mahloket, una discusión entre Rabbi Nachman y Rabanán sobre
si es más importante tener una kavaná, intención correcta al momento de la conversión, o el comportamiento y cumplimiento de las mitzvot posterior a salir de la mikve. De acuerdo a Rabbi Nachman, lo más importante es la intención del corazón y después se evalúa su real comportamiento. Pero de acuerdo con Rabbanán, lo más importante es la acción posterior a la tevilá y no su intención, su kavaná inicial. Y así también sostiene el Ritva. Ahora, en la práctica, el Sefer al-Geriat Tzedek trae que si la kavaná, la intención del converso, era Leshem Shamayim, quería convertirse, pero además tenía algún otro motivo, como por ejemplo un matrimonio, incluso de acuerdo con el Mordejai, la conversión es válida. Pero si la kavaná del converso al momento del Giur solo era por el motivo diferente a la conversión, por ejemplo el matrimonio, el honor, de acuerdo al Ritva, al Rashba, al Ramba, Maimónides, el Shulchan Aruch, Bediabad el Giur sigue siendo válido, pero de acuerdo con el Mordejai, el Giur, incluso Bediabad, es inválido. Y solo en el caso de que veamos que después de la conversión comenzó a cumplir mitzvot, el Giur es válido. Ahora, si el converso después de hacer la conversión no es shomer mitzvot en las prohibiciones de la Torá, de acuerdo con todas las opiniones rabínicas, esta persona es considerado como un no judío. Por lo tanto, de aquí pasamos a responder la segunda pregunta. Cuando alguien es un converso, es un ger, ¿por qué no todos aceptan su conversión? Y la primera parte de esta respuesta es que muchas veces al converso no se le acepta porque él no demuestra con su acción que realmente hizo conversión. Y se sigue comportando lamentablemente como un no judío. Pero si este no es el caso, y este converso sí cumple con la Torá y con las mitzvot, y así todo lo cuestionan, a veces esto se debe por el tipo de beidín y el procedimiento que se usó al momento de hacer el giur. Es sabido que hay batei dinim, tribunales de conversión, que son más laxos y siguen el camino más indulgente de la halajá, los cuales claramente son criticados por los batei dinim, que son más estrictos y por ende sus conversiones son puestas en tela de juicio. Ahora, para evitar este cuestionamiento, es recomendable buscar un Beit Din, un tribunal reconocido por la mayoría de la comunidad judía del mundo, lo cual por diferentes problemáticas históricas de la diáspora judía, claramente es un poco difícil que esto ocurra. Y sobre todo, quiero aclarar algo. Esto no significa que la conversión de la Rabanut de Israel es la única aceptada en el mundo judío. Hay decenas de Batei Dinim serios, tanto en Israel, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que realizan conversiones válidas de acuerdo a la Torá y que por cuestiones políticas la Rabanut de Israel no las acepta. Pero reitero, es solo por un tema político y no por un motivo halágico de acuerdo a la Torá, ya que la conversión de la Rabanut o alguna conversión que esté bajo la supervisión de la Rabanut implica un beneficio económico y de ciudadanía en el Estado de Israel. Por eso hay un tema político en no aceptar cualquier conversión. Así que para ser judío, en verdad, cualquier beidín serio compuesto por dayanim reconocidos como tal pueden efectuar conversiones válidas. Por supuesto que los únicos batei dinim válidos son los ortodoxos, cuyos miembros son observantes de la Torá y las mitzvot y que están preparados para juzgar leyes de Gerut, lo que dejaría excluido a priori a los batei dinim no observantes, como por ejemplo los beidín de movimientos reformistas. De todas formas, esto no asegura que alguna comunidad judía del mundo no lo quiera aceptar en su comunidad. Y a veces el motivo es porque no aceptan conversiones, o no aceptan conversos, o a veces nada más por un tema de mantener el hermetismo comunitario, y que lamentablemente ha sido generado a lo largo de la historia por las constantes persecuciones que ha padecido la comunidad judía. De todas formas, esto a la persona, al converso, no debiera provocarle dudas sobre su judaidad. En resumen, para minimizar el riesgo de que su conversión sea cuestionada, lo primero es que busque un beidín ortodoxo que sea aceptado por la comunidad judía local de su ciudad. Y segundo, y quizás lo más importante, es que su comportamiento después de salir de la mikve sea la de un judío observante de las mitzvot y temeroso de la Torá. Y esto se debe reflejar tanto en el discurso, en la apariencia, como en el actuar. Ahora, Bezrat Hashem, con esta lección damos por terminado esta serie de lecciones sobre Alajot de Gerut. Por supuesto,
hay muchos otros detalles que no han sido tratados y que les recomiendo que cada uno de ustedes profundice sobre este tema. Y para los que estén interesados en estudiar Halajot de Gerut en un nivel más avanzado, nuestra yeshiva les ofrece un curso detallado de 28 lecciones escritas sobre las leyes de Gerut. Y por supuesto Halajot prácticas como las que acabamos de citar. Y para terminar, les deseo mucho éxito y espero verlos pronto en un próximo curso. Kol Tuv.